se ha destacado porque ha tenido un proceso de seguimiento, de apoyo a nuestro proceso del movimiento de mujeres. Que el ILDIS tuvo una política de apertura, se transformó en una institución que efectivamente aportó a que se diera la modernización de las ciencias sociales. El papel de la Fundación en el retorno constitucional del Ecuador al sistema democrático fue muy importante. FES ILDIS, con su concurso y su apoyo, permitió que se realizaran debates alrededor de temas en materia internacional. ¿Qué papel jugó en ese momento FES ILDIS? Yo recuerdo, por ejemplo, los espacios de encuentro entre las diferentes iniciativas ciudadanas que el ILDIS pues, se ha destacado por abrir espacios de debate de los partidos políticos de tendencia de centro-izquierda con la finalidad de buscar alternativas. La participación de los trabajadores en los eventos que ha coordinado la realización con el ILDIS o viceversa han sido fundamentales. El ILDIS cumplió un papel muy interesante. Espacio de diálogo, espacio de reflexión y espacio de vinculación entre los distintos sectores sociales. FES ILDIS tiene una participación importante apoyando a estos espacios de reflexión y de participación y de generación de propuesta. ILDIS se encargó de impulsar los estudios y las investigaciones en el Ecuador sobre problemas económicos y sociales. ILDIS ha tenido un trabajo aquí en Ecuador, sino que ha tenido una red, ¿no?, importante en toda América Latina. El cambio climático y medio ambiente es otro tema que fue impulsado aquí también desde el ILDIS, el FES de Ecuador, donde encontramos líneas de trabajo común con otras oficinas. Uno de los grandes aportes de ILDIS ha sido que las conclusiones de la discusión democrática entre actores que no siempre están de acuerdo han podido ser llevadas a propuestas de política pública. FES ILDIS ha venido propiciando a nivel internacional el debate entre Estado, política, democracia, Estado, sociedad, mercado. Lo que generó ILDIS es la posibilidad de que esos núcleos distintos que estaban activados en el país y en las distintas partes de la ciudad puedan converger. Lo que sí vale la pena destacar es el papel que ha tenido FES ILDIS como centro de pensamiento progresista y como una organización que pudo establecer plataformas de diálogo entre diversas tendencias, entre diversos actores. FES ILDIS llega en los años 70, concretamente el año 74, hace 40 años, en un contexto de bonanza económica en el Ecuador, pero de grave problemática política. La bonanza económica permitía al gobierno de la época impulsar algunas reformas y el ILDIS, creo yo, tuvo la gran capacidad para sintonizarse con esa coyuntura. Los años 70 fueron de una acelerada modernización del país. Una dictadura militar progresista, modernizante, permitió pues, que se desataran una serie de procesos en el Ecuador de modernización, de movilización de recursos, que fueron demandando una reflexión sobre lo social. Cuando yo estaba interesado en la formación de un nuevo partido político de masas llamado Izquierda Democrática en el Ecuador, entré en relación académica con ILDIS. Nos ayudó a la investigación en profundidad de los problemas económicos, sociales de nuestro país. En la época en que se comienzan a inaugurar los ajustes de inspiración neoliberal, el ILDIS buscaba generar espacios para encontrar alternativas al neoliberalismo y fue una época en la cual el ILDIS impulsó particularmente su trabajo en defensa de los derechos humanos. Juntamos esfuerzos con la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, la ALDU, que fue creada en 1980, y aquí en Quito, y que tenía sede aquí en Quito, y con ellos organizamos lo que resultó siendo
Un encuentro que se dio al mismo tiempo, prácticamente unos meses antes que el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe hace casi 32 años. Bueno, la época que le tocó vivir a Yildiz en el gobierno del expresidente León Febres Cordero fue una época muy dura. Recuerdo las advertencias del canciller de esa época, que fue prácticamente de amenazar con la expulsión de la fundación del país, y básicamente por el trabajo que la Fundación Eber hacía, y el Yildiz en concreto, relacionado a promocionar y defender esos derechos humanos. De cara al retorno constitucional, hay la necesidad de que se replantee el rol del movimiento sindical hacia el futuro. E Yildiz apoya ese proceso de reflexión al interior del movimiento sindical bajo un concepto que se llamó los nuevos rumbos del sindicalismo. Es muy importante resaltar el hecho de la participación de la sociedad, particularmente de la sociedad organizada, y eso implicó un trabajo muy fuerte desde la organización sindical con el Yildiz. Otro hecho fundamental fue el trabajo de Yildiz en crear mesas de diálogo entre trabajadores, gobiernos y empleadores para buscar consensuadamente reformas en el sistema laboral, impulsar una mejor relación bajo el sistema tripartito de diálogo entre trabajadores, empleadores y gobiernos. En la guerra del Cenepa, entonces hubo un fervor, se podría decir, en la medida que dio paso a un diálogo también con el Perú. Entonces, en este sentido, Yildiz, digamos, tenía un papel muy importante. Y, digamos, todo este asunto de sus relaciones con el sector obrero, ¿no es cierto?, y otros sectores, como jóvenes, en fin, que se fue fortaleciendo estas líneas de trabajo. Luego del conflicto bélico con el Perú, se abre la posibilidad de un diálogo con las Fuerzas Armadas, y el Yildiz abre esa puerta. Luego serán otros actores, otras personas, otras organizaciones las que continúan de una manera más sistemática. Ahí podríamos también anotar ese proyecto tan simpático que se realizó en el Yildiz entre Panas y Patas, para vincular a los jóvenes del Perú y a los jóvenes del Ecuador. Entre Patas y Panas generó un proceso muy interesante que no solo implicó generar relaciones personales entre líderes juveniles de los dos países en las zonas fronterizas, sino llevar adelante proyectos en conjunto. Todo conflicto, en este caso el conflicto Ecuador-Perú, generó una resistencia recíproca, ¿no es cierto?, una desconfianza recíproca entre los dos países y pueblos. Y en la medida en que efectivamente, el proyecto Patas y Panas está orientado a que los jóvenes, y el nombre lo dice, a que los jóvenes se aproximen y se relacionen. La década de los 90 se caracterizó por la presencia política efectiva del movimiento indígena ya en espacios, digamos, del Estado, ¿no?, de toma de decisiones. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente del año 97 implicó un hito histórico porque es la primera vez que los pueblos indígenas tienen la posibilidad de participar en la definición de lo que va a ser el Estado. Diría también que las condiciones eran absolutamente adversas, digamos, con una mayoría en la Asamblea Constituyente de la Alianza Partido Social Cristiano Democracia Popular, que obviamente limitaba las posibilidades de avanzar en torno al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en tanto también la cuestión de una propuesta económica alternativa. Desde el movimiento de 1990, el movimiento indígena de 1990, y después desde la caída del gobierno de Bucarán en el año 96, hasta el 2006, el Ecuador vivió una profunda crisis política. Una crisis política signada porque ningún presidente electo terminó su mandato. Eso generó más o menos momentos de activación social.
En un primer momento, en los años 90, me parece que esa activación tuvo como núcleo central al movimiento indígena, pero fundamentalmente con la caída de los gobiernos de Bucarán, pero con la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, esa referencialidad me parece que va cambiando hacia un epicentro más ciudadano. La crisis de representación no solamente había sido una demanda desde los jóvenes o desde esta generación a la que yo pertenezco, sino que también estaba muy marcada por la crisis económica de unos años antes. La crisis del sistema financiero coincide más o menos con nuestra época de estudiantes universitarios, con nuestra época de dirigencia política, y creo que eso hace que una generación, que mi generación, pues se vincule mucho más y se preocupe mucho más por lo que pasa en la política. Desde ya del año 2007, cuando comenzamos ya a plantear la necesidad de una asamblea constituyente, tuvimos el respaldo del ILDIS, abriendo nuevamente espacios donde puedan confluir distintos actores de las izquierdas en el país. En la asamblea constituyente instalamos muchas de las ideas que estaban fuera del espacio de debate político o algunas que empezaban a discutirse, los temas de la igualdad, los temas de la diversidad sexual, de las minorías, los derechos de las mujeres, temas vinculados a educación, cosas como la educación a lo largo de la vida, los espacios educativos como espacios de ejercicios de derechos. Discutimos mucho el tema de la gratuidad de la educación, la organización territorial, el bloque de constitucionalidad, la incorporación de los instrumentos de derechos humanos. Creo que esas son las cosas interesantes que logramos trasladar al texto constituyente. El hecho de habernos reunido ya era importante, ¿no? Insisto, había mucha efervescencia ciudadana sobre la discusión de temas de reforma constitucional. Y desde esta perspectiva, ese taller que ILDIS provocó en Araxá permitió que aquellas personas que estábamos pensando en dinámicas de cambio a la Constitución podamos reunirnos y conversar sobre cuáles eran estos ejes. Creo que varios de los temas que se plantearon ahí pudieron después ser recogidos por el proceso de la Asamblea de Montecristi y nuestra Constitución del 2008. Hoy el modelo que se consagra en la Constitución de Montecristi de 2008 es el modelo de economía social y solidaria, agregaría yo, social, solidaria y con mercado, pero no social de mercado. Por lo tanto, se está recuperando el prestigio de lo público, no tiene por qué ser ni de mejor calidad ni de inferior calidad que lo privado. Ambos tienen su ámbito, ambos tienen su espacio y ambos tienen que ser de calidad, con eficiencia. Tal vez el principal rol del ILDIS o uno de los principales roles sea justamente ese, sea promover espacios de discusión, de reflexión, de debate sobre cuál es el rol de la sociedad civil en el nuevo contexto. Pues ahí requiere un relevo también generacional y por eso a nosotros nos preocupa fundamentalmente el trabajo con los jóvenes y creo que el acompañamiento que puede realizar en este aspecto ILDIS va a ser de suma importancia, no solamente para los pueblos indígenas, sino para el país en su conjunto. Creo que en un trabajo uno no solamente tiene que verlo desde el punto de vista técnico o de asesor político, sino uno tiene que querer también el país y a su gente y entender sus deseos y su forma de pensar. Que ha sido también ILDIS audaz en seleccionar los temas de importancia para el desarrollo económico de nuestros pueblos y por supuesto el desarrollo social, que no se puede desvincular esos dos, ¿no es cierto? Entonces creo que ILDIS debe continuar promoviendo esa discusión. El rol del ILDIS es clave y sigue siendo clave y seguirá siendo un aporte democrático yo diría del mayor valor para nosotras las mujeres. Es muy importante esa capacidad esa capacidad política que ha tenido el ILDIS institucional de apoyar a los espacios de concertación, de diálogo, de análisis, de intercambio que permite fluir en la construcción de un pensamiento propio, de un pensamiento autónomo, democrático por sobre todas las cosas. Seleccionamos el lema Pensando Futuros y Conectando Voces para nuestro año de jubileo. Y esto exactamente refleja lo que hemos hecho en los últimos 40 años.
y lo que queremos también sea hacia el futuro, ¿no? A mí me gustaría destacar que una organización se construye por la gente, ¿no? Y por eso me gustaría agradecer a todas las personas, a todos los colaboradores, a todas nuestras contrapartes y amigos que en estos 40 años han hecho la fundación y han construido estos puentes, estos diálogos, estos espacios y estos pensamientos de que hemos hablado. Al final me gustaría citar a un socialdemócrata que a mí me parece muy inspirador para nuestro trabajo, a Willy Brandt. Y él dijo en su declaración del gobierno que deberíamos atrevernos a más democracia. Y eso es algo que a mí me parece todavía muy válido, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la crisis de representación en muchos países del mundo. Con respecto al Ecuador, seguimos acá con el compromiso de trabajar por el desarrollo social y democrático del país. Y día a día nos encontramos en el Ecuador pensando futuros y conectando voces.